Bueno, está con nosotros el doctor Eduardo César Angelos. Hacía mucho que no lo veía, doctor, personalmente. ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas noches. Bien, querido. Yo decía, ¿qué toma? Porque está como los vinos, no envejece, añeja. Se añejan, se añejan. Parece que está cada día mejor. Pero te duele todo, Fabián. Te duele las rodillas, te duele la espalda. Lo importante es que no te duele la cabeza. Es que claro, como la Cristina, ¿no? Bueno, pero usted no está dentro del poder, eso está bueno. No estoy. Pero sigo. Sigo, ¿no? En la misma tarea de toda la vida. Esto es como quien toma una droga, dice que no la puede dejar. Sí, ¿no? Y bueno, eso tampoco la podemos dejar. ¿El poder o la política? No, la política. La política. Porque el que entra en política aspirará a llegar al poder. Pero ¿cuántos son los que llegan? Muy pocos. Pero la política es una vocación, una pasión. Y ahora, mire si le hubiese tocado llegar a la presidencia. Está matando todos la presidencia, ¿eh? Fíjese los presidentes latinoamericanos, que no tiene un problema, que tiene otro, pasa por la cabeza, por el corazón, o por enfermedades. Realmente enferma el poder, ¿no, doctor? Y sí, claro que sí. Aunque usted tenía un carácter cuando... Pobre, no lo vamos a retar ahora, ya que... No es que, digamos, lo cuide, pero... Digo, no le voy a pegar ahora, pero cuando usted estaba en el poder, me parece que era como que se cuidaba o ponía una barrera, ¿no? Decía, bueno, acá estoy yo y allá... tiene que ver mucho con el carácter de la persona, sí, ¿no? Esto de pero fundamentalmente, ¿quiénes son los que te acompañan? Cuando tienes la posibilidad de un ministerio como yo tuve, casi todos profesores universitarios, todos. Pero los elegía usted. Claro que o sea, que no es la posibilidad, es la capacidad de yo lo elegía claro. yo, y hay una, siempre se cuenta Sapia, porque él presionó Jorge. El Tano Sapia. El Tano, genio. para que nos... Muy genio. Un tipo que es recapacísimo. Me decía, no, hay que recuperar la jurisdicción de Córdoba en materia de trabajo, estaba en manos de la nación. Y así insistió, bueno, hasta que al final se pudo lograr y dictamos el nuevo Código de Procedimiento Laboral que lo hizo él, y entonces le digo, bueno, Jorge, mañana te hago el decreto porque vas a ser ministro. No, porque yo... No, Jorge, me has presionado. No, claro que no vas presionado. Durante 4 años, no sé cuánto de este tema, y ha estado encima mío, no, ahora vos sos el ministro. Claro. Así que no era sé. Un tipo duro en ese sentido. Sí, muy duro, muy duro. Era más parecido a Olga Riutor cuando estaba ella en el gobierno con... No, porque yo... Da la sensación que de las otras queridos cordobeses. No, usted era como más duro. No. Es que yo con los ministros tenía mucha confianza. Y ellos tomaban una decisión en su ministerio y venía la respuesta final que la podía dar yo. Claro. Pero nada más que eso. Es decir, cuando vos no le das libertad a los ministros y le querés fijar la línea sobre la que tienen que funcionar, y al final sos el ministro, sos el gobernador, sos todo. Pero entonces yo no he querido. Sintiendo, o se siente de alguna manera un caudillo dentro de la Unión Cívica Radical? No, pasan los tiempos. Un referente. Sí, creo que sí, un referente, sí, por la cantidad de amigos que me quedan. Voy al interior permanentemente, y ahí hacemos reuniones grandes. Y te digo más, así como una anécdota. El día de mi cumpleaños cumplí 82, Fabiana. El 18 de octubre, el mismo día que mi papá, sí. Bueno, el 18 de octubre festejaron en Río Primero mi cumpleaños. Sí. Entonces hicieron un acto grande, más de 800 personas. No, bueno, se lo hacen, Cuando cumplí los 80 años, sí, me acuerdo. Trato de hacerlo con mi familia. Pero ahora, bueno, me invitaron y dije, voy. Había más de 800 personas sentadas, todos pagaron la tarjeta. Muy linda reunión. Bueno, para alguien que ha recorrido un largo camino en esto de la política, es satisfactorio que todavía los amigos se acuerden de pensar en aquel hombre que tantas veces lo visitó y que le puedan festejar el cumpleaños. ¿Pueden hacer amigos en la política? Sí, sí. Hay amigos y hay simplemente adherentes. Y están los otros. Claro, bueno, hay mucho de eso, hay mucho. Pero yo también tuve algunos, tuve varios, pero bueno. Pero es un tema que vos tienes que hacértelo a la idea cuando llegás a una función importante, como la que me tocó a mí. Ahora da la sensación de que todo presidente tiene que tener al lado un psicólogo o un psiquiatra. No. ¿Usted en su época no? Yo tenía un secretario privado, que era el doctor Héctor Palmero, y entonces me decían, ¿y este quién es? Le digo, un médico amigo. Y pero, no, este es psiquiatra, le digo, porque esto exige que te acompañe un psiquiatra. No hacía nada. Pero le pedía consejo. Era simplemente un amigo y un secretario en el privado, nada más. Vio que Cristina quiere ir, bueno, se supone, por la tercera reelección. Yo no he creído. Si pudiese levantar el teléfono y decir, che, Cristina, no te metas. No. Le diría que no. Diría yo, después que tuve una reelección, y que no debí haber aceptado el tercer mandato, pero le diría, no insista. No, hay que saber retirarse a tiempo. A tiempo. Sí. Bueno,
A mí me fue mal el tercer mandato como consecuencia de Cavallo y bueno, y porque no pude concretar un préstamo internacional que estaba acordado, el Dillon Reed de Nueva York, sí. Anita Molino, la gerente general, había firmado todo listo y yo necesitaba simplemente una nota del Ministerio de Economía que decía que tenía conocimiento de la gestión o el crédito que estaban solicitando. Era uno en aquel entonces con quien había sido Cavallo, llamó por teléfono directamente a quien había sido un secretario de Estado, que era un hombre que había sido también director del Dillon Reed. Acá los créditos solamente vienen por la nación, se entra por la nación, así que nosotros no estamos de acuerdo. Ahí cayó el crédito. Ahora, si la vida es una rueda, la política es una rueda más chiquita. ¿Usted se hubiese imaginado, por ejemplo, que un Cavallo quisiera presentarse en las elecciones, que un Menem esté en el Congreso de la Nación? Bueno, recicla mucho la política, ¿no? Sí, pero creo que hay que tomar a veces distancias rápidamente, distancias de muchas cosas. Creo que Menem, no sé cuáles fueron las razones por las que Menem aceptó ese tercer mandato o esta reunión, esta incorporación al Senado de la Nación. Pues dicen que por acuerdos para que no lo siga investigando Cristina. Pero no ha investigado lo mismo. No, digo, pero para callarse, para pero poner tiene su sentencias en su contra. Y ya está muy mayor también, Carlos, como para una cosa de esta naturaleza. No es un hombre que haya tenido un lucimiento en la Cámara de Senadores. Y ha tenido simplemente que acompañar en todo esto, hacer el quórum cuando lo necesitaban, y no era un hombre que haya tenido. Mi abuela hablaba de revoltijo. Decía, hay como un revoltijo dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? O sea, por ejemplo, ni decirle dentro del Partido Justicialista. Uno ve un Massa, un de la Sota, posible presidenciable, a un Scioli, son todos candidatos de un mismo partido. Y ahora yo estaba viendo que Cobos quiere reeditar su famoso Se Puede. Pero, sí, no sé. No he seguido esto. Pero a mí me parece que lo que le falta a los partidos políticos, cosa que era instancias en aquel entonces, es el debate. Cuando uno puede debatir internamente una posición, una postura que vas a elaborar o que estás elaborando para presentar a la sociedad, es porque ese partido está en caída libre. Esto es lo que necesita, debatir. ¿Cuántos disensos, cuántas disparidades que tenemos nosotros? Sí. Pero si no se trae al debate, es imposible que una digas... que le encanta debatir es Lilita Carrió. Y usted, digamos, como que la perdieron Lilita no quiere debatir. Lo que Lilita hace, por su gran condición que tiene de oradora y de pensadora, es simplemente fijarte en la línea, amonestarte y decirte que esto es lo que hay que hacer. Y bueno, fíjate que desde aquel 2%, no sé cuánto había sacado, hoy está en la cima del número de votantes que tiene la capital federal. Sí. Y está en uno de los números 1 que ha tenido el partido. Ella va por el costado de la Unión Cívica Radical. Claro. Esa es la verdad. Pero es que entre preferir, digamos, los polos, ¿qué prefiere? ¿Una exultante y desbordada Lilita Carrió o un tibio como Cobos? No, yo la vengo ponderando a Lilita Carrió siempre. Por ese estilo que tiene ella, no afloja, muerde y no suelta. No, yo creo que Cobos viene arrastrando aquella actitud de ser vicepresidente. El no positivo. Sí, claro, no creo que tenga esta posibilidad. Él ha vuelto al partido, el partido se ha reencontrado con él, le ha facilitado su vuelta, su regreso, pero bueno, ahora no sé cuál es el cargo que va a ocupar o cuál es la posición que va a ocupar. Cuando la gente dice, pero yo veo como presidente a fulano, para nosotros 2 años es una eternidad, nuestro partido. Entonces, todo este año 1914, el 2014, seguramente haremos definiciones, clarificaremos. Fíjate, los otros días me permití algo decir, acá, en un canal. El día en que la conducción del peronismo y la conducción del radicalismo se sienten a una mesa para trazar gruesos trazos gruesos de los 10 importantes o problemas importantes que tiene el país. Hacer un país previsible, por decirle, más allá de las personas. Y que tenemos coincidencia. Después vendrá la línea fina, que son las leyes, y después votaremos cada uno con su libreta. Claro. Cerca estuvieron Balbini y Perón. Claro, ¿Hubo hubo otra cercanía? No, después no hubo ninguna. Así como esa no hubo ninguna. Yo tenía muy buena relación con Menem, muy buena. Y estábamos muy próximos, nos encontramos, hablábamos temas nacional. ¿Actualmente, doctor? No, nos vemos muy poco con Carlos,
tú sabes que yo fui compañero de facultad. Sí. Así que incluso cuando él llegó como gobernador, yo era senador nacional. Qué increíble, ¿no? Estas cosas de la vida. Sí, la vida, ¿no? sí. Los encuentras pero así, yo tampoco, pero yo tampoco hago una manifestación en contrario de Menem. Es decir, la justicia ha resuelto en su contra y tendrá que definir allí. Claro. Cuando a mí me hicieron todas las denuncias, yo pedí mi propio desafuero y me fui a sentar en el banquillo de los acusados. Sí. Esto yo creo que son valores que hay que tenerlos presentes permanentemente cuando tenés una función que quieres orientar. Sí. A veces se sienten superhombres, doctor, cuando están en esa función. Yo me acuerdo que cuando yo era periodista que recién empezaba, le hice una nota, usted era gobernador, y yo le dije, doctor, yo tenía todo un miedo, le dije, doctor, ¿usted pediría el desafuero? Y me miró y dijo, ¿cómo? ¿El desafuero? De ninguna manera. Y después lo pidió, digo... ¿El desafuero qué? Pero no era como senador. Eso cuando estaba en el gobierno. Claro, claro. Pero después cuando llegué a senador y vino una acusación concreta, lo fui y me presenté. ¿Sabe quién fue la presidenta de la Comisión de Negocios Constitucionales que firmó la nota acordándome el desafuero? Cristina Fernández. Sí. En aquel entonces la presidenta de la comisión. Sí. Yo presenté con todos los argumentos. Una buena senadora. Muy buena senadora, con una facilidad de palabra extraordinaria y un muy buen razonamiento. Nada que ver con la presidenta de hoy. Pero hoy tiene buen razonamiento y buena facilidad de palabra. Sí, mucha facilidad de palabra. Pero no es lo mismo, no es la misma propuesta ni la misma proposición que hacía en aquel entonces. Digo, pero doctor, volviendo a esto, cuando yo le preguntaba, digo, ¿necesita a veces el funcionario de la categoría que lo es usted o que lo fue, sentirse un superhombre para no temer a las consecuencias de alguna manera? Mira, te digo una cosa, Fabiana. Cuando llegamos al poder, lo primero es que te ponen todas las guardias que te tengan que proteger. Sí. Yo recuerdo que había quedado una placita sin inaugurar. Entonces vino el jefe de protocolo y me dice, doctor, hay una plaza que no terminaron de inaugurar. ¿Usted la puede inaugurar? Sí, ¿cómo no vamos? Digamos, yo asumí el 12 de diciembre, habrá sido el 14 o el 15. Pues voy a inaugurarla. Cuando voy saliendo, cuando íbamos en el automóvil saliendo con el chofer al lado, yo siempre me sentaba adelante con el chofer, adelante iba un automóvil, atrás otro automóvil y dos motocicletas al lado. Antes de cruzar la barrera de la Casa de Gobierno, paren. Lo llamé al jefe, en aquel entonces se llamaba seccional 15, sí. La Casa de Gobierno, venga, sáquenme el auto, sáquenme todo. No quiero nada, no tengo ninguna cosa. Veníamos de la dictadura. Sí, pero no importa, pero yo fui. Yo vine a la facultad en la época después de la dictadura, Fabiana, era tremendo. Pero vino el comisario de la 15, claro, que lo conocíamos mucho desde hacía tiempo, y yo, pero ¿cómo hace esto? Le digo, te voy a contar, le digo. Si lo mataron a Kennedy de un tiro, claro, que fue el más protegido de todos, ¿qué pueden hacer con un pobre gobernador del sur a Juan Pablo mundo? II, claro. Entonces le dije, no, esto no. Gustavo de Barrio Las Flores dice, ¿cómo observa la gestión de Ramón Mestre? Yo la veo bien, buena. Me parece que está haciendo cosas que estaban tardíamente demoradas o estaban muy demoradas y que está tratando de mejorar un poco la situación de la ciudad de Córdoba. Yo lamento mucho esta paralización que han hecho los choferes, los empleados de la UTA, cuando hay nuevos ómnibus incorporados. Se adelantó el proyecto de cambio de ómnibus o cambio de transporte en Córdoba. Y me parece que esto no ayuda, no acompaña. Está bien, doctor, pero el control de gestión también tiene que valer, ¿no? Digo, si Mestre puso a 2 empresas hace 3 meses y ya en un mes... En tres pagos se han equivocado. Claro. Es evidente. No solamente el control de gestión de la provincia, sino que habrá que exigir a las empresas que pongan un contador en serio para que cuenten bien. Claro, evidente. José de Barrio Matienzo dice, felicito al doctor Angelos porque en su gestión no echó ningún peronista de su lado. No es cierto. Se lo puso a todos los radicales. ¿Y qué querés que dijera? Hacía 20 años, 30 que no llevábamos al gobierno. ¿Y qué querían que yo? ¿Qué significa? Y yo no quería. Se va de la sota? Pero no. Espera, Fabiana, mira. Yo te voy a decir, tuve el mejor adversario en la gobernación, a la candidatura a gobernador en 1883. Somos Raúl Belcoví Rodríguez. Sí. Con Raúl teníamos una relación extraordinaria. Llegamos al gobierno, yo le gané la elección, obtuve el triunfo en la elección, y entonces nos encontramos con Raúl que venía seguido a visitarme, nunca al despacho, sino a la casa que tenía el gobernador. Ahí nos encontramos y Raúl venía con muchas peticiones que tenía que hacer por alguna gente de justicialismo. A veces me traíamos la lista de 20, y le decía, Raúl, yo no le puedo seguir en el 20 juntos porque me cuelgan a mí. Hagamos las cosas bien.
póngame el 1, el 2, el 3, y yo lo mecho, lo voy mezclando. ¿Negociaba con su ex adversario? Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer? Se tiene una relación espectacular con Raúl Bercovi. Eso está bien. Y él me acompañaba, venía, me acompañaba. Y cuando me decía, me parece que acá hay un error. Bueno, a ver, ¿en qué, Raúl? Bueno, y teníamos una relación cordial. Bueno, doctor, le voy a dejar que tome un poquito de café. Bueno, no sé si tiene todavía. Menos mal que no me pidió mate. Porque no tenés y agua. 30 pesos el kilo de yerba, doctor. Esta es una locura. Adriana del Barrio Jardín dice, doctor Ángelos, gracias por todo lo que hizo por el radicalismo y qué lástima que él ya no esté. Dice, no estoy en cargos públicos, claro, en cargos partidarios, obvio. Pero sigo militando. Claro. A ver, Manuel Carranza del Centro dice, alegría de verlo también al doctor Ángelos. Bueno, Ana Villallene, muchísimas gracias, felicita el programa. Elsa de Santa Clara de Asís dice, qué alegría de verlo al doctor Ángelos. Daniel del Centro dice, ¿cree que el doctor de la Sota tiene posibilidades de ser presidente? Y la pelea la va a librar. La viene librando. La viene librando. Sí. Pero hay un detalle, es decir, un inconveniente que ha tenido esta última elección. Yo digo que con el 26% de los sufragios que vos tuviste en una provincia, es difícil sentarse a la mesa para discutir una presidencia de la República. Ahí lo afecta. Es lo igual que a nosotros. A mí le había salido el tema de los narcopolicías. Sí, bueno, todo esto impacta enormemente. ¿Viene de su época este tema? Yo no tuve este la problema. Mesa chica? Bueno, no tenía pero no problema, teníamos. pero tenía... Y debía haber Eran asistido. otras épocas, ¿no? Pero... No tuvimos este problema. A veces la policía me venía y me decía que se entendía que Córdoba era un lugar de paso, pero que no se había radicado acá. Bueno, esto facilitaba también la labor del gobierno. Y claro. tuve jefes de policía que fueron extraordinarios en el manejo de todo esto. Aparte de la cordialidad y la relación que teníamos, había jefes de policía que venían y me contaban exacto lo preciso que había que conocer un gobernador. Eso que me parece que es fundamental. Ahora, el problema del narcotráfico y demás, ¿usted cree que es un problema puntual de Córdoba? No. Es del ¿Hay país. una campaña No, es del país. esa pelea Bueno, lo han aprovechado. del Lo han aprovechado políticamente. Pero creo que no, esto es del país y creo que nosotros no. Primero hay que modificar el Código Penal, Fabián, en esto. Sí. Las penas no pueden ser tan pequeñas, tan injustificadas. Matan a los niños. Sí, el tema del derribo de aviones en vuelo, que esto fue, también, digamos, además, legalizado en Brasil y acá no. Radarización de todo el país. Y bueno, no funciona. ¿Cómo va a entrar un avión y aterriza en un campo de Río Primero para descargar la droga? Que es la marihuana normalmente. No sé cómo entra la cocaína, ¿no? Claro. Doctor, se habló incluso de la posibilidad de que entre los peronistas, digamos, porque Massa no es otra cosa que un peronista, no es justicialista, pudiera cooptar o tentar a un radical, por ejemplo. Sí, a Ramón. No, yo creo que Ramón tiene una muy buena relación con Massa, que no la constituyó ahora. Hace mucho tiempo que dialogaban con Massa, los dos intendentes, el intendente Tigre y el intendente de la ciudad de Córdoba. Creo que incluso Mestre aplicó un sistema de cobros o de pagos que ya está instalado en Tigre. Me parece que todo esto ha facilitado. De allí a un proceso electoral 2 años antes, ¿quién te va a acompañar? ¿Te vas a ir de tu partido político que te dio tanto para integrar otra posibilidad simplemente por un cargo importante que te puede ofrecer Massa? Yo no creo. No, pero digo, ¿no sería una estrategia desde el partido en sí mismo para neutralizar el poder de las grandes estructuras? Por caso, un Scioli que se presente como candidato oficial, ¿siguen pesando las grandes estructuras todavía? Yo creo que sí, sobre todo en el peronismo más que en la nuestra. Porque están en el poder y tienen el dinero. Claro, hoy la provincia de Buenos Aires no tendría, ni la ciudad de capital tendría presión sobre nosotros. En otros tiempos hubo esta posibilidad. Hoy no la tiene contra el radicalismo de Córdoba. Corre siempre con el caballo del comisario. Lo mismo sí. le está pasando al radicalismo acá, ¿no? A veces sí. No siempre. Yo puedo decir que me diga una sola cosa cuando yo fui gobernador que los afectó a los justicialistas. Jamás. Yo nunca me puse en esa tarea. Al contrario, tenía una excelente relación. Doctor, con diputado y ministro. ¿Qué piensa de la justicia hoy? Pregunta Mónica de Villa Cabrera. ¿Se refiere a la justicia de Córdoba? Y a toda la justicia. No, son dos cosas diferentes. Yo conozco la justicia de Córdoba, al menos en personas que me tocó designar a mí, en el tiempo que nos tocó a nosotros. Son de probada
capacidad y de probada honorabilidad. ¿Se puede hablar de independencia del poder cuando uno de ellos elige al otro? Tiene que hablar, tiene que ser una independencia absoluta. ¿Qué elige al otro qué? Y el Poder Ejecutivo, en este caso, elige o propone al simplemente al Superior Tribunal. Pero lo demás viene por concurso. Y hay un tribunal que decide cuál puede ser el que tiene más promedio. Además, los que vienen abajo cuidan estrictamente que el que sea elegido para integrar esa Cámara o ese juzgado sea el que haya ganado el concurso. El caso de la justicia federal va mucho más allá. No, esto es otra cosa diferente, Es la proposición y además, luego es elección hay por parte gente del Poder Ejecutivo Nacional. no tiene el acuerdo del Senado para hacer caso concreto. Creo que este que estaba con él, creo que se llama, sí. Y bueno, no tiene acuerdo del Senado. Y sin embargo, la de Gil Carbó lo designó a una cosa importantísima. ¿Cómo imagina el país dentro de 2 años? Que tiene que pacificarse. Y tenemos que hacer en conjunto una resolución que ataque de forma absoluta a lo que es el narcotráfico y pongamos de acuerdo con toda la legislación que hay que establecer. Si hay que modificar el Código Penal para ser más riguroso las penas de los que hacen el narcotráfico, que vienen a todas las provincias, y yo creo que hay que ponerse de acuerdo para presionar más. Otra cosa, creo que hacer todas, si podemos, o con crédito nacional, lo que sea, cárceles nuevas, en donde estos tengan que ir a parar y no salga por una puerta o entre por una puerta y salga por la otra. Cárceles nuevas y guardacárceles nuevos. Sí, claro, hay que empezar de nuevo, ¿Cómo entra la droga a las cárceles, doctor? Y sí, seguro eso. Primero que... ¿Cómo se saca a una persona que pueda insertarse en la sociedad? Son sueldos bajísimos. Son salarios bajísimos, Fabiana. Pero los salarios de los docentes también son bajos. No, bueno, pero nunca va a encontrar eso que estén porque no están en contacto con esto que están en la delincuencia. Acá si usted se mete a un aula hoy de las villas, tienen que lidiar con todo, ¿no? Yo lo sé que sí, que las maestras tienen una carga pesada, tienen ahí en cada una de estas escuelas, sobre todo las marginales, ¿no? Es un sacrificio enorme para muchas maestras. Tampoco hay un sueldo tan digno como para suponer que ese sacrificio tienen que hacerlo. ¿Habló alguna vez mientras la presidencia de Cristina con ella? No, nunca. No. Hablé cuando estaba en el Senado. Sí. Por esto que tenía esta situación mía. No habló nunca. Nunca pedí una audiencia. Si le tuviese que dar un consejo, el mismo que decía recién, ¿no? Que pacifique el país. Claro, es lo primero. ¿Ella tiene que ver en la pacificación o tiene que ver en la revolución? ¿Es una mujer que revoluciona o qué? Pero si nunca habló con nadie. Nunca sentó a la mesa para conversar la gente de la oposición. Nunca planteó un tema para debatirlo con nosotros. Bajó la línea, le indicó a sus legisladores lo que hay que votar y se acabó. Fuimos a hacer un pacto con Irán, Fabiana. Porque esto era la posibilidad que fueran nuestros fiscales o nuestros jueces a indagar a uno de los imputados. Pero cuando uno razona, ¿qué podría hacer un juez nuestro en Irán para ir a indagar a un preso? No, que tampoco está preso, sino que es un funcionario enorme, grande, de gran responsabilidad en Irán. Todas estas cosas son errores que está pagando el país. Estamos fuera del mundo, Fabiana, nosotros. Estamos fuera del mundo. Fíjate lo que ha pasado con el Mercosur. El Mercosur se ha dedicado solamente a los aspectos económicos. Hemos abandonado la línea política que tienen que fijar el Mercosur para los países. ¿Qué opina de Mujica? Y es un viejo bueno, muy inteligente. Pero fíjate qué notable, ¿no? El hombre viene en los Tupamaros, se inserta en la democracia y nadie le imputa, le impugna ninguna de las medidas que toma. Y es un hombre que dice con una claridad absoluta todo lo que él piensa. Y a veces parece que ofende, pero yo no creo que ofenda. Porque ese es el tema, tiene una claridad, digamos, peca de sincericidio. Sí, pero tampoco tiene una verborragia para que él se expanda tanto en cualquier medio de comunicación. Dice lo justo, lo preciso y corto. Es una cosa muy importante todo eso. ¿Cómo cree que lo va a recordar la gente a usted en su paso por la... No lo sé, tampoco me he puesto a hacerlo. Mira, Fabiana, estoy escribiendo un libro, no de filosofía política y nada, sino simplemente sobre las vivencias que tuvo un gobernador en tanto tiempo. Es decir, ¿qué pasó? ¿Son más las buenas o las malas? No, yo pongo todas, las buenas y las malas pongo, porque creer que simplemente ha sido un éxito es un error. Uno tiene errores, comete errores.
con veres equivocaciones. Pero no es que uno lo corrija, se dé cuenta y tiene que corregirlo. Y bueno, yo tuve la suerte de tener un gran ministerio, grandes ministros en todo esto. Así que me acompañaron y creo que ellos lo fijaron. Fueron gobernadores en su área. Esta es la realidad. Y yo se lo decía así. ¿Cree que, para terminar, está más humano, que es como lo noto yo, menos frío, porque perdió poder? No, ¿O porque se alejó del poder? El poder se pierde. Pero no. Yo lo que pasa es que en aquel entonces era duro, muy duro. Y no quería ser un tipo más humano. Yo sé que tenía que ser riguroso, fuerte, duro. Pero bueno, nunca perseguía a nadie. Cuando dice alguien, usted no ha hecho ningún peronista, es cierto. Te voy a contar una anécdota que es muy importante. Habían los mozos que se rían en el despacho del gobernador. Vino uno y me dice, doctor, bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿A dónde? Le dije yo. Creía, no. Le digo, ¿a dónde? No, nos vamos de acá, usted va a poner gente. No, ustedes se quedan acá y nada más. Cuando me fui del gobierno, los que estaban despidiéndome en la puerta eran los mozos. Y se le caían las lágrimas. Nunca le pregunté a uno cómo votás, qué haces, qué es lo que querés. Simplemente intimé con ellos y cuántos hijos tenés, cómo está la situación. Nada más que eso. ¿No habrá sido uno de esos que le puso la lavandina después a México? No. Creo que eso se jubilaron todo después. No. La pusieron a la lavandina. ¿Qué cosa? No haber sido ningún mozo, seguramente. Gracias, doctor. La verdad que siempre es un gusto recibirlo. Gracias, Fabián. Te agradezco mucho cuando me llamas. Me gusta charlar con usted. Bueno, gracias, Fabián. Nos vamos a la pausa.